Hoy en Mundo Cristiano. 1.4 millones de niños podrían morir por falta de alimentos en África. La Iglesia presiona para encontrar una solución. Estamos hablando que estos son niños que si no se atiende, en cuestión de meses ellos podrían morir. Aumenta la violencia contra las minorías religiosas alrededor del mundo. Un movimiento en Israel impulsa la construcción del tercer templo de Jerusalén. Hay miembros del Knesset que en realidad hablan de la reconstrucción del templo sagrado. Es un gusto llegar hasta usted con una nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Francisco Prendas. Gracias por estar en sintonía. Yo soy Beatriz Rojas. 1.4 millones de niños podrían morir de hambre en África. Ante esto, el Consejo Mundial de Iglesias acude a un grupo de líderes mundiales para que den su apoyo económico y así suministrar alimentos a los necesitados. Nuestro compañero Luis Fernando Moreno Jaén con más detalles. El número de personas que necesitan ayuda alimentaria aumentó en un 35% el año pasado, al subir de 80 a 108 millones de individuos. Sin embargo, hay un número de 20 millones que requieren atención urgente en Yemen, Somalia, Sudán del Sur y Nigeria, entre ellos 1.4 millones de niños. Estamos hablando que estos son niños que si no se atiende, en cuestión de meses ellos podrían morir, 1 de hambre o 2 por enfermedades que devienen precisamente por el debilitamiento de sus cuerpos. Un hecho al cual Yemen ya se enfrenta. Los casos de cólera van en aumento y generan alarma en la Organización Mundial de la Salud. Las condiciones sanitarias en Yemen son muy graves, especialmente después de la nueva epidemia, el segundo brote de epidemia de cólera. El primer brote ocurrió en octubre del año pasado y fue controlado en febrero de este año. En 4 meses ha habido 26.000 casos. El nuevo brote epidémico ocurrió el 27 de abril. El número de casos superó a los 38.000 el 24 de mayo. La epidemia es muy grave y se extiende de una manera sin precedentes. Durante la recién celebrada cumbre del G7 que reunió a los dirigentes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea, el Consejo Mundial de Iglesias levantó la voz sobre el tema. Lo que estamos llamando la atención es precisamente al compromiso para poder obtener los recursos, para poder llevar la ayuda humanitaria a este vasto contingente de personas que no tienen acceso a las necesidades alimentarias básicas que requiere cualquier persona para su sobrevivencia. Y es que no se trata de un desabastecimiento mundial, sino de una mala distribución de las riquezas, además de afectaciones por parte de conflictos a lo interno de los países, algo que World Vision y el Consejo Mundial de Iglesias tienen claro. El hambre en World Vision, y así lo hemos manifestado también a través del Consejo Mundial de las Iglesias, es un síntoma del conflicto. Estos son países que en distintos momentos y con algunas modalidades distintas han sufrido múltiples conflictos bélicos que devienen de diferencias de grupos étnicos, diferencias de fracciones religiosas, políticas, etc. De acuerdo con Mitchell de World Vision, es posible acabar con el hambre si se cuenta con la voluntad política. Un foro como este, que tiene tantísimo poder, mucho poder económico, puede asignar los recursos. En un tema como lo es paliar la hambruna, se han recibido apenas 1.700 millones de dólares. Eso es cerca de la tercera parte de lo que se requiere para poder atender la hambruna en este momento. El Consejo Mundial de Iglesias pide a la comunidad de fe unirse en oración para que los líderes del G7 tengan la voluntad de atender esta crisis, pues el trabajo no acaba con la finalización de la cumbre que se celebró en Taormina, Italia. Esto es también un trabajo de fe. Entendemos que los grandes movimientos, los grandes cambios inician a partir de la fe. Recientemente, más de 120 organizaciones de base de fe participaron del Día Mundial de Oración contra la Hambruna. Luis Fernando Moreno Jaén, Mundo Cristiano. Durante el Día Nacional de Oración, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para proteger la libertad religiosa. Sin embargo,
ha recibido fuertes críticas al indicar que la medida no ofrece suficiente protección. Es por esto que muchos cristianos desean que se revoque la enmienda Johnson y se evite la persecución de la Oficina de Impuestos hacia organizaciones sin fines de lucro e iglesias. Eric Rosales informa desde Washington. Para que desaparezca la enmienda Johnson, el Congreso debe actuar. ¿Cree que es un código inconstitucional? Absolutamente, es un código inconstitucional. La enmienda de 1954 fue la creación del entonces senador Lyndon Johnson. La norma prohíbe a una serie de organizaciones como las iglesias que participen en campañas políticas y respalden a candidatos. De ser así, corren el riesgo de perder su exención de impuestos. Se dice que la medida elimina la libre expresión y que es un tipo de mordaza. El Servicio de Impuestos Internos usó la enmienda Johnson para atacar a nuestra organización y luego conspirar con otras agencias para mantenernos en silencio por 3 años. Engelbright dirige Through the Vote, que motiva a participar en las elecciones. Ella dice que, al convertirse un grupo en sin fines de lucro, fue atacada por la Oficina de Impuestos y otras agencias. Nos persiguió el Servicio de Impuestos Internos, el FBI, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros, preguntando sobre nuestras vidas públicas y privadas. Me preguntaron de todos los tweets, lo que he posteado en Facebook, todos los discursos que he hecho por escrito, desde que inició la organización y lo que vendría en los próximos 2 años. Family Research Council cree lo mismo. Los pastores e iglesias deben ser capaces de hablar de lo que los seguidores de la fe les interesa. El gobierno no debería estar tratando de proteger a las iglesias haciendo esta separación, sino que el gobierno debe permanecer fuera de los asuntos de las iglesias. Los partidarios, sin embargo, dicen que protege la libertad religiosa y mantiene la transparencia en el sistema financiero de campañas nacionales. Hoy, uno de los testigos habló sobre los miles y miles de dólares que hacen estos grupos sin fines de lucro. Es mucho dinero. Ver ese dinero dirigido a campañas políticas sería un desastre para la reforma financiera de campaña. En particular, porque iglesias y casas de adoración no tienen que reportar quiénes son sus donantes. Con el apoyo presidencial y el control total de los republicanos en el Congreso, la enmienda Johnson podría dejar de ser. Si es modificada o apelada, sería histórico. Desde el Capitolio, Eric Rosales, CBN News. La violencia contra las minorías religiosas en el mundo es cada vez peor, tanto que el Congreso de Estados Unidos está buscando la manera de ayudarlos. Paul Strand nos amplía el tema. La represión contra los creyentes está en alza. El congresista Randy Hultgren, que presidió una audiencia sobre estos crecientes ataques, dijo que casi el 40% de los países que cubren la mayor parte de la población mundial tienen ahora altos o muy altos niveles de restricción a la fe. Esto incluye la represión gubernamental de arriba hacia abajo y la hostilidad social de abajo hacia arriba. Una pregunta en esta audiencia: ¿pueden los partidarios pacíficos de la religión hacer algo para detener a aquellos que quieren atacar y oprimir a las personas religiosas? Esta es una lucha ideológica, así como la lucha militar, es una batalla de ideas, y eso significa que debemos promover buenas ideas frente a las malas ideas. Robert George, expresidente de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, describió parte del problema. ISIS y grupos terroristas de ideas afines están vendiendo su ideología a los jóvenes en todo el mundo. Jóvenes musulmanes convertidos al Islam están ganando jóvenes conversos al Islam y a su particular forma, radicales, violentos y extremistas. Tenemos que luchar. El congresista Jim McGovern señala que Estados Unidos debe insistir a todas las naciones que la libertad religiosa de las personas debería ser protegida si se quiere tener verdadera libertad. Principios universales. Mi derecho a practicar mi religión es tan seguro como el de mi hermano musulmán, mi hermana judía, mi padre hindú, mi madre budista, mi tío agnóstico, mi tía atea, a fin de que yo pueda disfrutar de la libertad religiosa. Todos los demás deben disfrutar de ella también. Es la única manera en que funciona. Pero George dijo a CBN News que es raro que las naciones occidentales se levanten y promuevan tales principios cruciales. A menudo en Occidente no damos nada como una alternativa, no defendemos nuestras creencias cristianas, no defendemos
defendemos las creencias judías, no defendemos los principios de la Fundación Americana, libertad religiosa, libertad de expresión y libertad de reunión. Holmgren y los panelistas de la audiencia empujaron a Estados Unidos a hacer más enseñanza, más predicación, más presión. Promoviendo leyes y normas sociales que fomenten la libertad de creencia. George señaló por qué es una causa crucial. Si no ganamos esta batalla en el ámbito de las ideas, tendremos un montón de dificultades para ganarla en el campo de batalla. Y ahora las 3/4 partes de la humanidad viven en tierras donde sus creencias son reprimidas de una u otra forma. Una cosa es segura, esta lucha contra la religión está empeorando cada año. Paul Strand, CBN News, El Capitolio. Con estas informaciones hacemos nuestra primera pausa. Ya casi regresamos. Al volver. En Hungría, miles de personas participaron de un baile masivo para llamar la atención sobre la importancia de la familia bíblica. Te dije que la viniera a buscar tú, me tuve que salir del trabajo para buscar a la niña cuando sabía que era tu responsabilidad. Allá, por favor. ¡Cállate! Eso es lo que pasa, por eso pasó lo que pasó allá. Es momento de dar un vistazo por otras informaciones alrededor del mundo. En Hungría, miles de personas participaron de un baile masivo para llamar la atención sobre la importancia de la familia bíblica. De acuerdo con la organización Up to Faith, la familia es la piedra angular de la sociedad. Personas de todo el mundo se hicieron presentes en Budapest para formar parte de este evento que se desarrolló en el marco del Congreso Mundial de Familias. En Afganistán, unas 80 personas murieron y 350 resultaron heridas luego de un ataque suicida ocurrido en la capital del país, Kabul. El Consejo Mundial de Iglesias condenó el mortal ataque y envió sus condolencias y oraciones a los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Este fue uno de los peores ataques en la ciudad desde la retirada de las fuerzas extranjeras a finales de 2014. Y en Costa Rica, según una publicación del medio elmundo.cr, la ciudadanía sigue apoyando por amplia mayoría el matrimonio bíblico y por el contrario rechazan la idea de que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio. La encuesta dada a conocer por el medio indica que el 64% de los costarricenses rechaza el matrimonio homosexual y un 30% sí lo apoya. Ingrese a nuestras redes sociales y comparta estas noticias. Búsquenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram como Mundo Cristiano. En breve volvemos con más información. Al volver. China enfrenta una crisis de bebés abandonados, pero en medio de esto, milagros están ocurriendo. Seguimos con más de Mundo Cristiano. El país más poblado del mundo, China, enfrenta una crisis de bebés abandonados.
cada vez más padres dejan atrás niños que nacen con discapacidades físicas. Sin embargo, en medio de esta cruel realidad, también hay historias transformadoras y milagrosas. Menfei Lee nos lo muestra a continuación. Durante 7 años, Fu Xunxi y Xiao Li trataron de tener un hijo. En 2011 decidieron adoptar un bebé abandonado. La pareja cristiana se emocionó cuando encontraron al niño perfecto en un orfanato local. Tan pronto recibimos la llamada nos pusimos muy felices. Mi esposa y yo no podíamos esperar a ver a este bebé. Habíamos esperado tanto este día. En medio de su alegría recibieron noticias decepcionantes. El bebé que esperaban que fuera perfecto y maravilloso había nacido con un pequeño tumor en su boca y no podía comer ni beber. No sabíamos qué hacer. Queríamos quedarnos con el bebé, pero la cirugía costaba mucho dinero. Nuestro corazón estaba roto. Perdimos la esperanza y dirección. Estos miembros de la iglesia pasaban un momento difícil. No pidieron nada, excepto oración y guía. Entonces, invité a todos los cristianos a orar por un milagro. Al otro lado del mundo, los estadounidenses Audrey y Rob Post escucharon de esta situación. Un miembro de la iglesia compartió la historia y les pidió orar. La pareja se mantuvo fiel. Creían que Dios respondería a sus oraciones. Mi esposo y yo sabíamos que el Señor podía hacer milagros. Jesús nos respondió oraciones y sabemos que no hay nada que sea muy difícil para el Señor. Otros cristianos también oraban por la pareja china y su bebé. Conforme pasaba el tiempo, aunque nada había cambiado, creían que Dios podía hacer un milagro. El favor de Dios ocurrirá cuando no tenemos nada. Solo porque no veían una salida, no significaba que Dios no trabajaba detrás de escenas. Le dije a la pareja que se mantuviera fiel y fueran pacientes. Increíblemente, un día Xi y Xiao Li vieron al bebé escupir algo. Al acercarse, vieron que era el tumor que había estado atascado en su boca, por lo que la pareja empezó a llorar. Es un milagro. Solo Jesús podía hacer algo tan extraordinario. Cuando los cristianos nos unimos y oramos, se mueven montañas. Dios no solo le dio un hogar a un bebé abandonado, sino que realizó un milagro transformador para toda una familia en China. Menfei Lee, CBN News. En Alamar, una comunidad aledaña a la ciudad de La Habana, en Cuba, el deporte es protagonista de historias emocionantes. Allí, cientos de jóvenes están siendo alcanzados con la palabra de Dios. Oscander Rodríguez nos informa. Los jóvenes cubanos siempre buscan un espacio donde practicar deportes. Sin embargo, la falta de implementos deportivos y el poco acondicionamiento de los terrenos constituyen obstáculos a vencer. Ante esa realidad, muchas iglesias de la zona de Alamar, en La Habana, se movilizaron en una gran estrategia evangelística usando el deporte como herramienta. Cuando empezamos a investigar, resultó que habían escuelas con canchas de básquet que hacía 27 años no tenían aros de básquet ni tablero. Los postes de voleibol estaban en muy mal estado y la iglesia se puso en función de reparar eso. Varios ministerios desde fuera de la isla en diferentes momentos han apoyado a las iglesias en Alamar para este empeño de rescatar valores en los jóvenes a través del uso del deporte. Y cuando pegas, pedirle perdón a Dios, obedecer a tus padres. Me ha enseñado que en momentos difíciles siempre se puede salir adelante. Después de cada partido o antes, siempre tenemos un tema. Hemos hablado sobre Daniel, David, Pedro. También los niños están siendo bendecidos y el evangelio está siendo manifestado a ellos. El equipo de softball femenino de la Universidad de Biola en los Estados Unidos, en coordinación con Global Baseball, visitó esta localidad de La Habana a finales del mes, enfocándose fundamentalmente en el trabajo con mujeres y niñas. Tenía una carga por ser capaz de alcanzar a las jóvenes alrededor del mundo para Cristo, y la mejor forma de hacerlo en Cuba es a través del deporte.
Lo bueno acerca de que vengamos aquí es poder compartir el Evangelio. Pero ellos no tienen una Biblia para leer cuando nos vayamos. Por eso utilizamos a los corredores para decirles, véannos, y les damos una Biblia para que puedan estudiar y crecer en Cristo a partir de lo que les hemos dicho. También el ministerio Vital Seed, en una estrategia llamada Impacto Cuba, ha llegado hasta aquí en días recientes, trayendo diversas disciplinas deportivas que durante toda una semana conformaron un campeonato local. Invertimos tiempo con más de 500 niños y más de 1,000 personas han sido impactadas. Más de 40 iglesias han estado involucradas y más de 40 pastores han estado trabajando día y noche para traer el reino de Dios en el amor de Jesús a Alamar. Este esfuerzo mancomunado de las iglesias en Alamar constituye un paso muy importante en lo que puede ser una gran historia de transformación, donde la iglesia se ha unido para demostrar el amor de Cristo a la comunidad donde está enmarcado. Desde La Habana, para Mundo Cristiano, Oscander Rodríguez y un equipo de Canal de Vida y Esperanza. Al volver. Un movimiento en Israel impulsa la construcción del tercer templo de Jerusalén. Hay miembros del Knesset que en realidad hablan de la reconstrucción del templo sagrado. ¿Quiere volver a ver nuestros reportajes en cualquier momento y a cualquier hora? Suscríbase a nuestro nuevo canal en YouTube. youtube.com/Mundo Cristiano. Entérese de las noticias a diario, mire de nuevo nuestra edición estelar y compártala con otros. Mundo Cristiano en YouTube. En Instagram, Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el detrás de cámaras de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestros videos y fotografías exclusivas. Búscanos como @MundoCristianoTV. En Instagram, Mundo Cristiano. También te cuenta el resto de la historia. Es un elemento clave en la profecía bíblica que involucra el regreso de Jesucristo a la tierra, la construcción del tercer templo de Jerusalén. Un movimiento en Israel está trabajando para que esto ocurra. Nuestro compañero Chris Mitchell nos cuenta cómo lo hacen. El 7 de junio de 1967, una brigada israelí comandada por Mota Gur hizo un anuncio que los judíos habían esperado oír durante unos 2000 años. Retomar este templo fue importante por varias razones. Por un lado es donde el rey Salomón construyó el primer templo judío. Después de que los babilonios lo destruyeron, Zorobabel puso la primera piedra para un segundo templo, que más tarde fue ampliado por el rey Herodes. Después cayó en el 70 después de Cristo en manos de los romanos. Cuando el comandante Gur declaró que el templo estaba de vuelta en manos judías, reavivó la esperanza por un tercer templo tan esperado. La guerra de los 6 días fue un milagro de proporciones bíblicas y fue una apertura para una nueva era para Israel y el mundo entero. El rabí Chaim Richman del Instituto del Templo está dedicado a la reconstrucción del templo judío. Él lo ve desde la guerra de los 6 días como un cambio profético. Sería difícil no ver lo que ha sucedido en los últimos 50 años como un hecho tremendo. No solo cumpliendo la profecía, sino por ser un tremendo salto, un tremendo avance, más que profético. Es como un beso del cielo, un beso divino. Es como un pincel íntimo en la realidad de la compasión y el amor de Dios que cumple sus promesas. El instituto comparte una conexión clave con la batalla por Jerusalén. Su fundador, el rabí Yisrael Ariel, sirvió con la brigada de 55 paracaidistas que capturaron el monte del templo después de la victoria. Una guía jordana les dio un recorrido destacable. Su trabajo consistía en llevar la ametralladora de la compañía. Hay una fotografía muy bonita de eso. En realidad, la primera noche de la liberación de Jerusalén, se le dio la tarea de custodiar el lugar del Domo de la Roca, que por supuesto es donde está el lugar santísimo. La historia que nos contó dice que los soldados estaban en el monte del templo y fue como la primera hora o así.
Y se les acercó un jordano de vestido occidental que explicó que él era el guía turístico oficial para el Parlamento jordano y se ofreció a llevar a los soldados y mostrarles los sitios en el monte del templo. Él tomó a los soldados y al rabino y él dijo, aquí es exactamente donde el santuario estaba. Aquí es donde estaba el altar y entonces aquí estaba la menorá. Él les decía todas estas cosas acerca de la historia del templo sagrado. Finalmente el rabino le preguntó, ¿por qué nos está diciendo todo esto? Y él dijo, bien, tenemos la tradición de nuestros padres y ellos de sus padres, que un día los judíos harían una guerra y conquistarían esta montaña y reconstruirían el templo sagrado y asumo que empezarán mañana. Quiero que esto sea mi parte ayudándoles. ¿Cuál fue su reacción a esta historia? Bien, supongo que quedaron muy sorprendidos, pero en el fondo parece que no estábamos listos. 50 años después, esto está cambiando con el Instituto del Templo, preparando planos y recogiendo elementos oficiales del templo, tales como las prendas sacerdotales. Richman está disipando mitos sobre el templo a través de YouTube. Todo esto significa que hablar de la reconstrucción del templo ya no se considera una idea descabellada. Hoy hay un lobby en el Knesset que están constantemente hablando de los derechos judíos de orar en el monte del templo. Hay miembros del Knesset que en realidad hablan de la reconstrucción del templo sagrado. ¿Te das cuenta que hace 20 años a estas personas no les habrían dado un momento en televisión en Israel, en horario prime time, para decir estas cosas? Hace pocos años esto era considerado algo extremo. Fanáticos, lunáticos, peculiares. Hoy en día es la corriente principal. Uno de esos miembros es Yehuda Glick. Hace 10 años no había un solo miembro del Knesset que subiera al monte del templo. Hoy tenemos 20 miembros del Knesset que están interesados en subir al monte del templo, rezar en el monte del templo, y son parte de la redención del monte del templo, y llevar al monte del templo al siguiente paso, que está en proceso de redención. Richman ve el templo a través de los ojos del profeta Isaías, quien escribió hace 3000 años que la casa de Dios sería una causa de oración para todas las naciones. Significa que hay un Dios en el mundo y que lo mejor está por venir y que estamos tan conectados con Él y entre nosotros con ese propósito y con toda la humanidad. Es un privilegio maravilloso estar con ustedes hoy mirando a Jerusalén desde lo alto y darnos cuenta de que estamos viviendo probablemente el momento más importante de la historia. Si crees en el Dios de Israel y ves su mano en su pueblo y comprendes los enormes cambios que han ocurrido a lo largo de los años, ves que Él nos trajo hasta aquí, no ha terminado y cumplirá sus promesas. Chris Mitchell, CBN News, el monte del templo, Jerusalén. Con estas noticias llegamos al final de la presente edición. Le seguiremos informando a través de nuestro sitio web y redes sociales. Que Dios le bendiga.